la oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierte mi alma e inteligencia, para que tu palabra pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Escucho tu enseñanza. Que tu palabra sea paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Hoy vamos a iniciar este evangelio que es hermoso, según San Marcos. Iniciamos este evangelio, es el segundo evangelio en cuanto a cómo está en la Biblia, pero es el primero en escribirse, es el más antiguo. Y en esta cita, es Marcos 10:45, la leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es lo esencial de este evangelio. Aquí, está bien. Ahí vemos cómo en este evangelio Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Dios y el Hijo del Hombre, que constantemente hace el bien, sirviendo y que finalmente entrega su propia vida para salvación de los hombres. Este es el contexto primordial, es el núcleo de este evangelio. Vamos a ver cómo nuevamente vamos a checar que estamos en el Nuevo Testamento, el cual contiene 27 libros. Marcos es el primero de los 4 evangelistas que pone por escrito su evangelio, inaugurándose este género literario que viene siendo el histórico. Entonces encontramos que en el Nuevo Testamento son 5 libros los históricos, que son los 4 evangelios, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y Hechos de los Apóstoles. Vemos que didácticos son 21, que son las 13 cartas de Pablo, una carta a los hebreos, 7 cartas católicas, proféticas, el Apocalipsis. Y nos muestra aquí que la identidad de Jesús no puede ser comprendida fuera de la cruz, y del camino del discípulo es el servicio. La siguiente, Nati, por favor. Cada uno de los evangelistas nos da una perspectiva de Cristo, que vienen siendo 4 caminos para llegar al corazón del evangelio. Vemos que el evangelio es uno. El evangelio quiere decir buena nueva, que es Cristo Jesús mismo. Y el evangelio es uno mismo, nada más que aquí nos muestra que son 4 perspectivas, o sea, 4 personas que lo pusieron en diferente perspectiva, pero es el mismo evangelio, pero visto desde 4 puntos, ¿verdad? De puntos de vista. Comentamos que es el más antiguo y el más breve de los 4. Consta de 16 capítulos únicamente. Y de este evangelio, lo que son tanto San Mateo como San Lucas se basan de él para su evangelio, para escribir su evangelio.
El Evangelio de Marcos es una catequesis, es un manual básico para los catecúmenos. Es decir, es un evangelio hecho para los miembros de la comunidad que comienza su itinerario cristiano. La siguiente. Marcos se propone a revelar la identidad de Jesús. La mayoría de los judíos esperaban un Mesías triunfante y no sufriente. Entonces para ellos fue difícil entender que Jesús viniera de esa manera cuando ellos lo esperaban a salvarlos de toda la opresión y de todo lo que estaban viviendo y sufriendo. Marcos quiere despertar en el catecúmeno y en nosotros la misma profesión de fe que Pedro dirá frente a Jesús y que revela su identidad con los hechos de la autoridad de sus milagros y sus actitudes. La consigna de silencio de Jesús impone, es decir, para nosotros que quiere correr el camino, no la gloria, sino la humillación de la cruz para salvar a los hombres. Este es el secreto mesiánico. Hay que cambiar las sábanas, ¿eh? Ya te dejé ahí las tuyas. Bueno. Porque ya está empezando el frío. Por favor, pongan su micrófono. Esta obra de Marcos nos sitúa en la segunda generación cristiana. Estamos hablando de la segunda generación. Estamos hablando que le habla a los judíos que son ya de la segunda generación y que están en Roma. El Evangelio ha traspasado las fronteras religiosas del mundo judío y se ha abierto también a los paganos. Roma es el centro geográfico, económico y político del poder imperial romano. Allí el cristiano muy pronto es catalogado como movimiento sospechoso y es duramente perseguido y castigado. Y en este contexto, donde vemos que está siendo pues muy sometidos por los romanos y están sufriendo persecución, en ese contexto, ahí es en donde él escribe Marcos su evangelio, que viene siendo el comienzo de la buena noticia de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Esto, si podemos ir a nuestra Biblia, por favor, y vamos a buscar Marcos, el primer capítulo, versículo 1, por favor. Si alguien lo tiene, que lo quiera leer, por favor. Marcos 1, versículo 1. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven cómo así inicia su evangelio, dando la buena noticia. Esta es la gran noticia o la buena nueva, es Jesús mismo, y que es la buena nueva para todos nosotros, para todos los que lo queremos y lo queremos conocer. Así es como inicia su evangelio Marcos. La siguiente, Nati. Vemos que Marcos es de origen judío y es discípulo primero es discípulo de San Pablo. Él fue compañero también y discípulo e intérprete y el hijo espiritual de Pedro. O sea que estamos viendo que Marcos, él no fue de los 12 discípulos. Sí fue discípulo, pero no de los 12. Y él, pues, por lo que vemos, tanto conoce a Pablo como a Pedro. Y de los dos encuentra él la enseñanza para cuando él después comienza a escribir. Él vivía en Jerusalén, en el aposento alto, que viene siendo ahí donde celebró Jesús la última cena. Su mamá es María, no la Virgen María, es otra María, pero ella era viuda y su casa era el punto de encuentro para la iglesia primitiva de Jerusalén.
Ahí en el cenáculo era donde se reunían los discípulos y ahí fue la sede de muchos acontecimientos como Pentecostés y la verdad es de que pues fue su casa la reunión de los discípulos. Marcos tiene su nombre también tiene dos nombres, Juan Marcos. Juan es en hebreo y Marcos es en latino, porque en la Biblia lo vamos a encontrar en algunas citas que lo mencionan como Juan Marcos o como Juan, pero nosotros lo conocemos únicamente como Marcos, ¿verdad? Marcos acompañó a Bernabé, su primo, y a Pablo en la primera parte de su primer viaje misionero. Se cree que fue obispo de la iglesia de Alejandría, en donde fue martirizado. Su fiesta se celebra el 25 de abril. Y aquí vemos cómo en la ciudad de Venecia, en Italia, lo elige como patrono y construye en su honor la bellísima Catedral de San Marcos. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir allá, a Venecia, o bien, pues lo conocemos, la Plaza de San Marcos, aunque sea por folletos y todo, está enorme y grande, y esa catedral es dedicada a San Marcos, precisamente. Marcos, ungido y movido por el Espíritu Santo, escribe este evangelio y él lo escribe en Roma, más o menos alrededor de los años 55 y 70 después de Cristo. La siguiente, Nadia. La obra de Marcos es clarísimamente un evangelio, un anuncio, un querigma. Una proclamación fascinante y viva, llena de detalles que reclama la respuesta, la aceptación por la fe sincera de Jesús que nos anuncia vivo y resucitado. Fue destinado a la Iglesia de Roma y estos destinatarios pues vienen siendo para los de Roma. Él explica las costumbres judías y concede una significación especial a los gentiles. Emplea palabras latinas. Esto quiere decir que confirma que fue escrito en Roma por las palabras que emplea latinas. El estilo es popular, como el que escribe, dotado de una gran viveza y realismo. Emplea el presente histórico, es decir, pone en tiempo actual acciones del pasado. Este evangelio es único porque enfatiza las acciones de Jesús más que sus palabras. Está escrito con sencillez, moviéndose rápidamente de uno a otro episodio de la vida de Cristo. Y nos revela su verdadera identidad, más que por lo que hace, que por lo que dice. Es Jesús en movimiento. Utiliza el mismo esquema para narrar acontecimientos distintos. Y él contiene este evangelio 30 versículos que no se encuentran ni en Lucas ni en Mateo. Estamos hablando que tanto Lucas como Mateo se sirvieron de este evangelio para escribir ellos el suyo. Pero, comentamos nuevamente, el de Marcos contiene 30 versículos que no contienen ni Lucas ni Mateo. A diferencia de Mateo y Lucas, en Marcos no hay genealogía, ni un relato del nacimiento de la infancia de Jesús. Contiene pocas referencias del Antiguo Testamento. La siguiente, por favor. Vamos a ver aquí la vista panorámica del Evangelio. En los capítulos, el capítulo primero hasta el versículo 13, ahí vemos cómo nos narra Juan el Bautista prepara el camino, Jesús es tentado en el desierto. Eso lo encontramos en los primeros capítulos. Luego nos vamos a los capítulos
ya del versículo 14 hasta el capítulo 8, donde vemos a Jesús en acción y como siempre lo muestra sirviendo a todos. A los que están en la oscuridad, Él los ilumina. A los enfermos y afligidos, Él los sana. A los que no tienen esperanza, Él los alienta. A los que están atados a demonios, Él los libera. A los pecadores, Él los perdona. En este contexto, aquí es donde vemos donde Jesús lo sigue la muchedumbre y están todos con Él siguiéndolo, y es cuando Él comienza a proclamar el Evangelio, a la buena nueva, y al mismo tiempo hace todos estos milagros y hace todas estas de sanaciones y liberaciones. Y luego vemos en los capítulos del 8 al 16 que él ya cumplió la misión, ya hizo lo que tenía que hacer, ya proclamó el Evangelio y demás, y ya lo vemos ya en los últimos capítulos, como lo muestra, donde ya es rechazado y después es glorificado. Un creciente rechazo de las autoridades lleva a Jesús a su sufrimiento y muerte. Entonces ahí vemos ya el rechazo y donde ya se confabulan para llevarlo a la muerte. Énfasis en el secreto mesiánico. Pasa más tiempo solas con sus discípulos, abierto conflictos de sus enemigos, es odiado, abandonado, torturado, crucificado y sepultado, y resucita entre los muertos. Énfasis. Vemos que primero es el servicio y luego es el sacrificio. El alcance. Él alcanzó a su ministerio a multitudes y por separado el ministerio darles toda la enseñanza a sus apóstoles, a los 12 apóstoles. Las secciones es acción, reacción y confrontación. Y después vemos cómo es la revelación de él como el Hijo de Dios, la crucifixión y la glorificación. El versículo clave lo vimos ya en la cita bíblica del 10:45, que es la buena nueva, que es Jesús mismo. Y vemos que es la misma cita bíblica que vemos al final, que Jesús sufrió y murió para la salvación de todos los hombres. Cedo la palabra a Nati para que sigue ella en este momento. Buenos días, chicos. Bendecido día. Para poder retomar la dimensión horizontal y vertical del Evangelio de Marcos, vamos a retomar un poquito lo que acaba de mencionar Lucy muy acertadamente. Recordamos que el Evangelio de Marcos está escrito en griego, ¿ok? Y consta de 16 capítulos y 746 versículos. Es decir, es el más pequeño de los 4 evangelios. Pero la estructura del Evangelio según San Marcos o según Juan Marcos lo podríamos tomar de esta manera: una introducción o prólogo y una preparación, el siervo en acción y el siervo rechazado. En la introducción y preparación recordamos que Marcos introduce a Juan el Bautista y lo introduce como el precursor anunciado en el Antiguo Testamento. Y entonces Juan Bautista le va a dar 2 títulos a Jesús, que lo acabamos de ver en Marcos 1:1. Esos 2 títulos, ahorita lo vamos a ver con la dimensión vertical, cómo se va a ir conformando. Los 2 títulos que le da es Cristo, Jesús es el Mesías, es decir, el Cristo, y Jesús es el Hijo de Dios. Esos 2 títulos no lo vayan a perder. Luego vemos ahí también en la introducción que Jesús es tentado en el desierto. Recordamos que la palabra tentación en la Sagrada Escritura significa prueba. Entonces,
las tentaciones se nos enseña la verdadera humanidad de Cristo, pero también nos enseña a nosotros a seguir, a tener como modelo de conducta la conducta de Cristo. Luego tenemos el ministerio de Jesús en Galilea, que es donde está el siervo en acción. Recuerden que el versículo clave, como lo dice aquí, es 10:45, que el hombre no ha venido para ser servido, sino ha venido para servir y dar su vida por el rescate de muchos. Entonces vamos a ver a Jesús en acción, porque Marcos lo que va a hacer en su evangelio le da más importancia a la acción que a las palabras de Jesús. Por eso ya decía Lucy, que a los que están en oscuridad, Jesús los ilumina, que a los enfermos y afligidos, Jesús los sana, que a los que no tienen esperanza, Jesús, y así se va a ir todo el evangelio. Y la última parte del evangelio vamos a ver en el capítulo 8 al 31 y al capítulo 16, 20, vamos a ver cómo se da el rechazo que va a llevar, del rechazo del pueblo de Dios, que va a llevar a Jesús al sufrimiento y a la muerte. Es decir, Jesús va a hacer énfasis en el secreto mesiánico porque Jesús quiere hacernos notar que solamente en la cruz se va a manifestar plenamente su salvación. Y luego nos dice en la última parte cómo Jesús va a dejar a la muchedumbre y se va a enfocar más en los discípulos, donde dice que pasa más tiempo con los discípulos, porque él va a tener mayor intensidad en la formación de los discípulos. Y les va a enseñar 3 virtudes que hay que tener presentes como discípulos. Y eso nos lo dice a nosotros. ¿Cuáles son esas virtudes? La oración, la humildad y la pobreza. Son las virtudes que todo discípulo debe tener. Va a hacer énfasis en el servicio a los demás y en el sacrificio de Jesús. Por eso decimos que la primera parte, las 2 primeras partes, se va a dedicar Jesús a las multitudes y la última parte se va a dedicar Jesús a los apóstoles. Bien, entonces... Perdón, Nati, ¿puedes repetir las virtudes de los discípulos, sí, por favor? la oración, y lo vamos a encontrar en Marcos 9, 14 al 29, pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero son 3 virtudes. La oración, que encontramos en Marcos 9, del 14 al 29. La humildad, que encontramos en Marcos 9, del 33 al 50. Y la pobreza, que encontramos en Marcos 10, del 17 al 31. Ese es muy importante porque el evangelio de Marcos es el evangelio del discípulo, es el evangelio del seguimiento, ¿de acuerdo? Es el evangelio del servicio, es decir, la diaconía. ¿Qué significa diácono? De ahí viene la palabra diácono. Diácono significa servidor. ¿Qué significa diaconía? El servicio. Nati, sí. Disculpa que te interrumpa. ¿La pobreza se refiere sí a la riqueza monetaria? No, la pobreza se refiere a no tener apegos para que tú puedas tener focalizada toda tu esperanza en el reino de Dios. Ok. A eso se refiere, a no tener apegos de todo tipo, entre ellos lo material, sino que te focalices en el tesoro más grande, que encuentres el tesoro, es decir, el reino de Dios. A eso se va a referir el Evangelio de Juan Marcos. ¿Estamos de acuerdo? Con esto vamos a ver ahora un tema un poquito que tenemos que ir clarificando. Es decir, el Evangelio de Marcos tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Lo primero que tenemos que recordar es lo que leyeron ahorita con Lucy. El primer versículo que dice Marcos, porque Juan Bautista le da 2 títulos, a Jesús como el Mesías y a Jesús como el Hijo de Dios. Déjenme quitar esto porque aquí está. Bueno, entonces,
El evangelio con esos dos títulos, el evangelio se va a ir entretejiendo. Se va a ir entretejiendo y donde en la parte vertical se va a ir demostrando que efectivamente Jesús es el Mesías. A través de todo el desarrollo del evangelio se va a ir demostrando poco a poco que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y en la dimensión horizontal se va a ir demostrando poco a poco la manifestación de Jesús como el Mesías para el pueblo y para los discípulos. Entonces vamos a ver cómo al inicio del evangelio el mensaje va a ser que Jesús es el Hijo de Dios. Pero lamentablemente va a ir siendo revelado hasta su muerte y hasta su resurrección. De tal manera que Marcos 9:9 vamos a ver cómo Jesús le dice, no le digan a nadie hasta después de que el Hijo del Hombre haya resucitado. Y se va a ir clarificando poco a poco. Esto lo vamos a ir viendo ahorita con las siguientes diapositivas. Y en la dimensión horizontal también vamos a ir viendo cómo va en aumento la manifestación de Jesús como el Mesías a través de sus obras. Pero va a ir incrementando las obras de Jesús a través de sus signos, a través de sus obras. Pero también saben que lamentablemente va a ir incrementándose también la ceguera y la incomprensión del pueblo. No van a ir reconociéndolo de inmediato. Incluso sus discípulos van a estar ciegos en muchas ocasiones. Es decir, Jesús con sus palabras y sus obras va a ir manifestando su condición mesiánica, pero ni sus discípulos ni las gentes van a acertar a descubrir la identidad de Jesús en un primer momento. Van a ir, va a ser necesario que pasen muchas cosas. Fíjense, les voy a suplicar que tengan a su mano la Santa Escritura para ver si me logro hacer entender un poquito más con esta diapositiva. En la parte vertical vamos a ir viendo la confirmación de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ok? Y el Evangelio de Marcos, quiero que tengan ahí su Biblia, por favor, encierren Marcos 1:1, por favor. Marcos 1:1, enciérrenlo, por favor. ¿Qué dice? Dice, principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí primero dice, principio de la buena noticia. Acuérdense que evangelio significa buena nueva. De Jesucristo, es decir, de Cristo, el Hijo de Dios. Ya tenemos dos títulos, de Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver ahora cómo lo que va a dividir el libro es la confesión de Pedro. Y lo vamos a encontrar en Marcos 8:29, por favor. Marcos 8:29. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, él entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Palabra de Dios. Fíjense, vamos el recorrido vertical. Al principio del Evangelio les dice Mateo, aquí está Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero vamos a ver que hay incomprensión hasta que en el capítulo 8:29 Pedro dice, realmente tú eres el Mesías. Se le abren los ojos a Pedro y ahí empieza. Luego vamos a ver donde dice en Marcos 15:39, casi al final vamos a encontrar a un centurión romano. Vamos a localizarlo. Marcos 15:39. Aquí lo tengo. Por Dice, es el capitán romano que estaba frente a Jesús
Al ver que éste había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjense cómo va desarrollándose el evangelio. Hay incomprensión, pero luego, al principio, se dice los dos títulos. Luego, a mitad del evangelio, en Marcos 8:29, es cuando se da la confesión de Pedro. Y casi al final del evangelio, al pie de la cruz, un gentil, ni siquiera un judío, un gentil, el centurión romano, va a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, con este caminar, se va a cumplir el reconocimiento por parte de los hombres de los dos títulos que el evangelista dio en un principio, que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. La parte horizontal también la vamos a encontrar ahí en Jesús Mesías, es decir, que Jesús no logra pasar desapercibido, se vuelve a conectar con la confesión de Pedro y al final, otra vez, tenemos ahí en donde Jesús es reconocido como el Hijo del Hombre. Hay una parte horizontal, hay una parte vertical. Aquí quiero hacer mención de algo muy importante. Fíjense lo que pasa en el Evangelio de Marcos. En el curso de la narración de Marcos, Marcos va a dejar notar una cosa muy importante que queremos que lo tomemos en cuenta también nosotros. ¿Cuál es? Cada vez que hay una confesión humana, cada vez que hay una confesión humana, hay una manifestación del cielo que confirma esa confesión humana. Les voy a decir 3 ejemplos. Número 1, a la declaración de Juan el Bautista, cuando Juan Bautista dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, viene una voz del cielo que dice, este es mi hijo. Ya leímos Marcos 1:1, que es donde Juan Bautista dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y se confirma con Marcos 1:11. Léanlo, por favor. Marcos 1:11. Y del cielo llegaron estas palabras. ¿Y de dónde? Del cielo. Y del cielo llegaron estas palabras. Adelante. Tú eres mi hijo, el amado. Tú eres mi elegido. Confirma esa manifestación del cielo, confirma la declaración humana que había hecho Juan el Bautista. Vamos a ver otro ejemplo. A la confesión de Pedro que acabamos de leer en Marcos 8:29, va a seguir una voz de la transfiguración. Ya leímos Marcos 8:29. Ahora vamos a leer Marcos 9:7. ¿Qué dice? Por favor. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube. Este se oyó una voz desde la nube, una manifestación del cielo. ¿Qué dice? Este es mi hijo amado, escúchenlo. Fíjense cómo se viene a confirmar lo que Pedro acababa de decir. Pedro dice, tú, Jesús, eres el Mesías. Y viene la voz que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y el último ejemplo lo vamos a tener precisamente con el centurión. Acuérdense, esos 3 momentos que acabamos de mencionar. Después de las palabras del centurión, que acabamos de leer en Marcos 15:39, hay un joven que va a anunciar la resurrección. Ya leímos entonces Marcos 15:39, ahora vamos a leer Marcos 16, 5 y 6, por favor. Aquí lo tengo. Por favor. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo,
No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado. Resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Él va a ir a Galilea antes que ustedes. Allí lo verán tal como les dijo. Palabra de Dios. Palabra Gracias. de Dios. Fíjense cómo se viene confirmando. Hay dos enunciados que se confirman en el avance del evangelio. Y esta además es una manifestación de que el evangelio es completamente inspirado. Hay una declaración humana y hay una manifestación del cielo. ¿Ok? Fíjense, ¿recuerdan qué significa inspirado? Inspirado significa, literalmente significa respirado por Dios. Esa es una inspiración divina. Bien, con esto vamos a ver que el tema central del Evangelio de Juan Marcos es precisamente la revelación gradual de la identidad de Jesús. ¿Se han preguntado tal vez algunos de nosotros que si Jesús hubiera venido en este tiempo, cómo lo hubiéramos reconocido nosotros, si nos hubiéramos tardado, si qué hubiéramos necesitado, si estuviéramos también como en el caso de cuando vino, si estuviéramos en el mismo caso que los judíos, ¿cómo hubiera sido? Bueno, el tema central del Evangelio de Marcos es llevarnos paso a paso, a revelarnos gradualmente la identidad de Jesús. La identidad de Jesús como Cristo y como Hijo de Dios. Cristo y como Hijo de Dios o como Hijo del hombre también es, y de ahí la relación hipostática. Y entonces Marcos va a dividir en dos grandes momentos su evangelio. La predicación en Galilea y lo que pasa en Jerusalén. ¿Qué pasa en Jerusalén? La pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahí en Galilea, la primera parte va a predicar, por eso Lucy dijo que este evangelio es un querigma, es el anuncio. ¿Y qué va a anunciar? ¿Qué va a anunciar el evangelio? ¿Qué va a anunciar? Va a anunciar que llega el reino de Dios. No nada más el de la vida eterna, sino que el que tú puedes vivirlo desde este momento. Y luego vamos a ver la predicación, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén. Y entonces vimos cómo la confesión de Pedro que se va a dar en Marcos 8:29 va a dividir el libro en dos partes, en la primera parte y en la segunda parte, donde se va a ir revelando poco a poco. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se va a clarificar un poquito. Como decía, tenemos una introducción o llamado también prólogo. Un prólogo, tenemos una primera parte donde se va a ir revelando poco a poco la mesianidad de Cristo. Luego se va a dividir el libro en una escena central y esta escena central es la confesión de Pedro donde le dice, verdaderamente tú eres el Mesías. Luego vamos a tener la segunda parte donde se va a abordar el misterio del Hijo del Hombre. Ahí hay un apéndice o una parte final donde se van a narrar algunas apariciones de Cristo y les va a decir la misión a los apóstoles, pero ya es al final, eso ya no parte de la estructura, donde va a haber las apariciones de Cristo después de que es resucitado. ¿Ok? Esto es en términos generales la revelación gradual del mesianismo de Cristo o de Jesús como Cristo y como Hijo de Dios o como Hijo del Hombre. El que divide el Evangelio en los 16 capítulos va a ser la confesión de Pedro. Hay un antes y un después, ¿ok? Hacia el final hay una confesión del centurión romano donde dice verdaderamente este es un hijo de Dios. Y luego ya vamos a empezar ahora sí capítulo por capítulo. Vamos a ver aquí
la primera parte, que es la introducción, ya se va a ir viendo más detenidamente lo que es los capítulos, en este caso el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 13. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver la introducción o prólogo. También se le llama prólogo, introducción y prólogo. ¿Recuerdan, por favor, si alguien me quiere volver a leer Marcos 1:1? 1. Dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Fíjense, les voy a suplicar que encierren 4 cositas. Número 1, la palabra comienzo. Comienzo. La segunda es buena noticia de Jesús. La tercera, Mesías. Y la cuarta, Hijo de Dios. Ok. Primero vamos a ver comienzo. ¿A qué les recuerda la palabra comienzo? Inicio. Inicio, correcto. Inicio de algo. ¿Qué más? Principio, ¿se acuerdan? Principio. Sí, ¿Cómo? En la Perdón. Biblia, en la Génesis, cuando dice, y al Exacto. inicio. Exacto, en el Al principio, al comienzo, en el principio. Aquí nos está recordando, dice, comienzo. Es decir, es un nuevo berechit, es un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es la buena noticia de Jesús, porque ahora nos está hablando de que Jesús ya llegó, lo que decía el Antiguo Testamento, que ya llegó el Mesías, el Hijo de Dios esperado. ¿Sí estamos bien? Ahí lo primero que proclama es comienzo, el nuevo Bereshit, y llega la buena noticia, es decir, el Evangelio, Evangelión, que vimos ya la vez pasada. ¿Qué significa Evangelium o Evangelión? Significa buena noticia. Y entonces, esta buena noticia es una nueva etapa, fíjense aquí en la diapositiva, es una nueva etapa ¿de qué? De la historia de la salvación. ¿Y cuál es esa nueva etapa? El Nuevo Testamento. ¿Recuerdan qué significa testamento? ¿Están por ahí? Legado. Legado, dice Laura. Herencia. Herencia. Tú dijiste una palabra la clase pasada y se me olvidó. Muy bien, Margarita. Ahorita la recordamos. Ahorita la recordamos. ¿Alguien Como más? código de... Sí, sí, dijiste una palabra, no me acuerdo. Ahorita la recordamos, Telma. ¿Alguien que se acuerde? A lo mejor, tal vez. Bueno, la palabra berit, ¿se acuerdan en griego? La palabra testamentum significa lo mismo que la palabra alianza. Alianza. Y entonces, Nuevo Testamento significa nueva alianza. ¿Se acuerdan que Dios puso 5 alianzas en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento y una que esperamos para cuando regrese el Señor? Pero ¿qué es? La alianza se hace diferencia con el contrato, porque el contrato es un intercambio de bienes o servicios. El contrato puede ser, por ejemplo, que yo te venda un carro, tú me das el dinero, tú me compras una casa, o sea, hay un intercambio de bienes y servicios. Ese es el contrato. La alianza sí tiene parte del contrato, pero va más allá, porque la alianza hace parentesco. La alianza hace familia. Por lo tanto, la alianza es sagrada. La alianza es eterna. Cada vez
que Dios, nuestro Padre Celestial, nos hizo una alianza, siempre participó alguien. Por ejemplo, en el caso de Noé, cuando hace la alianza con Noé, participa Noé y hay un signo. El signo que participó con Noé fue el arco iris. Luego viene la alianza que hace con Moisés. ¿Se acuerdan la alianza que hace con Moisés? El mediador es Moisés y el signo fue los 10 mandamientos o las 2 tablas de la ley. Pues les tengo una noticia maravillosa. En la nueva alianza, la que se da en el Nuevo Testamento, la hace nada más y nada menos que con Jesucristo. Con Jesucristo. Y vamos a ver, les voy a pedir por favor que chequen en su libro, si me hacen favor de leer, vamos a ver Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Primera carta de San Pablo a Timoteo. Sí, Primera de Timoteo, Aquí la tengo. capítulo 2. Sí, adelante, por favor. Dice, porque Dios es único, como único es también el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo. Palabra del Señor. Palabra de Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el único. Dios es único. Y el único mediador entre Dios y los hombres es el que vino a dar la vida por ti y el que vino a dar la vida por mí. ¿Quién es? Jesucristo. Y entonces, así empieza Marcos. Recuerden que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, es el primero que se escribió. Y entonces Marcos va a empezar diciendo, hoy empieza un nuevo Bereshit, es decir, hoy empieza un nuevo comienzo. Con el único mediador, hoy la historia de la salvación se da con una alianza eterna y se da con Jesucristo. Y nos dice Marcos, ¿quién es Jesús? Y entonces el Evangelio de Marcos lo va a ir revelando poco a poco hasta que el pueblo comprenda quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Eso es lo que poco a poco nos va llevando Marcos en su Evangelio, hasta que incluso nosotros descubramos quién es Jesús. Al principio, Lucy les dijo muy atinadamente para quiénes eran los destinatarios del Evangelio de Marcos. Y vamos a ver que los destinatarios eran los paganos convertidos. Que Marcos escribió en griego, pero Marcos estaba en Roma. Y entonces vamos a encontrar cómo el Evangelio de Marcos va a dar muchas explicaciones, porque el pueblo pagano no conocía las fiestas, no conocía términos, pero Marcos los va a ir explicando. Y hagan de cuenta que nos lo está explicando a nosotros. Por ejemplo, cuando dice Gólgota, luego explica qué significa de la calavera, por decir un ejemplo, y luego va a ir explicando poco a poco qué significa cada cosa. Y entonces, eso es lo que va a hacer Marcos, va a ir poco a poco revelando quién es Jesús. Pero esta revelación le va a dar un sentido total al Evangelio. Recordamos que la introducción va a tener 3 partes. La predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús en el río Jordán y la prueba de Jesús en el desierto. Y aquí lo vamos a encontrar un poquito más detallado. Esta es la introducción. Con la predicación, déjenme le quito esto. Con la predicación de Juan el Bautista se va a constatar cuál fue la misión del Bautista. Realmente cuál fue la misión de él. Y con esto se va a dar, con el bautismo de Jesús, se va a confirmar las palabras de Juan el Bautista, que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y luego viene la palabra
desde el cielo que dice, este es mi hijo amado. Y entonces ya con esto tenemos que la humanidad ya cuenta, ahora sí, con la presencia salvadora de Dios. Pero, ¿se acuerdan que Lucy les dijo que el secreto mesiánico va a estar ahí? Les dijo Dios, les dijo Jesús, no lo cuenten, pues va a ser una condición. Y hay una cosa importante. Acuérdense que Jesús tiene las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pues Jesús, como verdadero hombre, tiene que pasar en el desierto la prueba. ¿Se acuerdan cómo se va a estar también 40 días en el desierto? Y entonces también vamos a ver más adelante que Jesús sale victorioso. Y el nuevo comienzo, tenemos, acuérdense Génesis, que ahorita lo mencionó Laura, Génesis nos va a decir que el primer Adán sucumbió a la tentación, pues Jesús es el segundo Adán. Con el segundo Adán tenemos la victoria, porque Jesús tiene la victoria. Entonces viene el Evangelio de Marcos a darnos la buena noticia, que ya está con nosotros el Mesías, que ya está aquí el reino de Dios. Lo que va a hacer Marcos, voy a dejar de compartir para poder explicarme un poquito Lo que va a hacer Marcos es presentarnos en su evangelio 18 milagros. Marcos nos va a presentar en su evangelio 18 milagros. Pero fíjense bien, ¿para qué? Para enseñarnos que el reino de Dios ya está aquí y que tú puedes ser partícipe del reino de Dios. Y les tengo una noticia, chicos y chicas. Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Entonces Jesús nos va a decir con estos milagros, nos invita también a ser discípulos de Cristo. En este momento nos vamos a dividir en 5 equipos. De los 18 milagros, solamente vamos a ver 5 milagros. ¿Qué es lo que vamos a ver de los 5 milagros? Cada persona les va a decir, por ejemplo, en el equipo 1 va a estar Leti. Leti sabe que va a tener Marcos del 1, capítulo 1, del 29 al 31, lo van a leer, van a ver de qué se trata, van a ver de qué milagro se trata, pero sobre todo, qué enseñanza te da a ti el día de hoy ese milagro. Nos va a dar 15 minutos. Ale, querida, después de que estemos en el equipo va a haber una plenaria donde ustedes van a elegir a una persona que nos comparta de qué se trató cada milagro. El equipo 2 va a estar Madre. Ella van a ver lo del hombre paralítico y va a tratar Marcos 2 del 1 al 11. El equipo 3 va a estar Claudia Cárdenas. Va a ser cuando Jesús calma la tempestad. Va a ser Marcos 4 del 35 al 41. El equipo 4 va a estar Clara y va a ser la curación de un sordomudo. Ahí ahorita estábamos hablando del lenguaje de los sordomudos. Y va a ser de Marcos 7 del 31 al 37. Y por último, el equipo 5 va a estar Lucy y va a ser el milagro de Jesús sana a un joven epiléptico. Y va a ser Marcos 9 del 14 al 27. Lo más importante, mi vida, cuando analices los milagros, acuérdense que son 18 milagros. A ti te tocó solamente un milagro. Pero cada vez que vean de qué me enseña a mí, yo quiero que te pongas en tu mente y en tu corazón que tú y yo somos el milagro número 19. ¿Qué me dice hoy a mí? ¿Qué me enseña hoy a mí este milagro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de que nos pasen al equipo? No te escuché. ¿Cómo, mi vida?
Tenemos 15 minutos. Vamos a tener 15 minutos, la misma dinámica nos lo va a decir. Recuerden, leer la cita, de qué trata, qué me dice, cómo se llama el milagro, qué me enseña el milagro y cómo lo aplico en mi día de hoy. Escogen a una persona para que al final nos platique las conclusiones generales. El Muy primero bien. era capítulo 1, ¿cuál versículo? El equipo 1 es Marcos 1, del 29 al 31. Es cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Ah, ¿Estamos de acuerdo? ok. Ale, si nos haces favor, Ale, de compartir en equipo. Sí, ahí van. Gracias. Marcos, gracias, Señor. El Evangelio de Marcos tiene 18 milagros. Y Marcos nos va a presentar los milagros para ir revelando poco a poco quién era Jesús. Entonces, nos toca ver los milagros, pero recordando que tú y yo somos el 19 milagro. Hoy Jesús hace un milagro con nosotros. Entonces, vamos a pedirle al equipo número 1, que es Jesús sana, la suegra de Pedro, ¿qué fue lo que vieron al interior del grupo? Por favor. Charito. Hola, aquí regresando. Bueno, primero quiero agradecer a Nati y a Margarita, que la verdad es que mis restos para pescar, y para hacer entender el mensaje que nos quiere enviar este día Dios. El día de hoy nos tocó escuchar acerca de la sanación a la suegra de Pedro. Y nos tocó entender 3 puntos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para lograr ese objetivo? Que fue acercarse a la suegra, tocarla y levantarla. Pero algo que me llama a mí mucho la atención es que el punto aquí es que nos explican que la suegra tenía fiebre. Y me llamó mucho la atención la explicación de Nati referente a que la fiebre es un síntoma. A nosotros como equipo nos toca reflexionar la parte de qué síntoma tenemos nosotros. Si estamos con fiebre, y eso nos evita la parte del servicio a Dios. Hacer conciencia de esa parte, ¿verdad? Sí. Si el síntoma que tenemos no nos deja estar al servicio del Señor. Eso fue lo que entendimos. Muchas gracias. ¿Y cómo podemos servir a los demás, Charito? Por medio de la oración, de la humildad y de la pobreza. Excelente, muy bien. ¿Alguien más del equipo? Recuerden que cada milagro es para decirnos las características necesarias del discípulo para llegar al reino de Dios, y que el reino de Dios lo podemos vivir desde ahorita. Uno de los puntos claves que vimos ahorita es Marcos 10:45, donde dice Jesús, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y entonces nos invita a quitarnos esa fiebre y poder ponernos al servicio de Jesús. ¿Cómo? Como dijo Charito, orando por otro, llevando el evangelio a otros, hablarles a otros de Jesús, pero también hablarle a Jesús de otros, de tus hijos, de tu familia, excelente. Entonces, pedimos la diaconía, es decir, ponernos al servicio del otro. Gracias, Charito, gracias, equipo. Equipo número 2, que fue con Mague, el hombre paralítico en su camilla. Adelante. Marisela.
puede ser que tenga problemas con el En el audio. Ujú. audio. ¿Se escucha? Sí, ya. Perfecto, perfecto. Sí, aquí nos hablamos sobre este milagro y nos impresionó mucho la fe, ¿sí? Desde que cómo los amigos cargan al paralítico y tratan de que lo cure, pero cómo, no había por dónde entrar y cómo lo introducen a ese lugar. Y voy a hacer el comentario bien rapidito para los que siguieron Magdala, cómo se vio, ¿verdad? ¿Tú lo viste, Nati? Cómo, digo, que ya el lugar modificado, pero que lo no esperaban, yo creo que lo vieran, no tanto que lo tocara. Y eso es una fe enorme, eso es una fe. Y los amigos lo llevaron. Entonces ahí nos habla de que la fe lleva una acción y esa acción pues son las que la fe nos lleva a la acción y es la que debemos de seguir, pero con un corazón sano, ¿sí? Por eso Dios primero lo perdona de sus pecados, lo perdona de sus pecados, pero también lo incita a que vaya por un buen camino y después lo sana de su enfermedad. Entonces, aquí también nos dio un pequeño comentario de Margarita. De un conflicto que no tiene caso continuarlo, pero cómo a veces nos llevamos, en realidad hacemos un conflicto tan grande porque nos quedamos más con algo malo que todo lo bueno que hemos vivido. Y aparte, si tenemos un corazón limpio, no vamos a almacenar nada de rencor. Así es. Era la fe. Sí, gracias, Nati. Sí, es cierto, yo soy el Milagro 19. Eso. Y eso platicaron en el equipo por qué se llevó su camilla. No. No platicaron. No platicamos, bueno, pero les voy a decir. Sí, no. Porque primero Jesús hace una sanación integral, es decir, por dentro y por fuera. Recuerden que le hace perdón de los pecados y luego lo sana. Le hace sanación integral. Entonces, se lleva su camilla, carga su camilla, porque es la camilla del testimonio, lo que Jesús ha hecho en tu vida. Entonces nos invita a Jesús a cargar con nuestra camilla como testimonio para decir, para compartir al otro. Como dijo Marisela ahorita, yo soy el Milagro 19. ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Qué sigue haciendo Jesús en mi vida? Y nos invita a ser uno de esos 4 amigos, porque los amigos dejaron todo, dejaron el trabajo, dejaron los pendientes para llevar ante Jesús a su amigo. Qué hermoso tener el tipo de hijos que nos llevan ante Jesús. Por eso nos invita hoy a llevar la camilla del testimonio y a divulgar, a decir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, equipo número 2. Pasamos al equipo número 3 con Claudia, que va a ver Jesús calma la tempestad. Por favor. Adriana, por favor, si nos haces. Ajá. Hola. Gracias. Nosotros vimos, bueno, cómo están en el medio del mar y cómo Jesús calma la tempestad. Con este milagro vimos que, bueno, lo que nos ayuda a sanar es el miedo y que pues hay distintas circunstancias en las que nosotros tenemos miedo, pues en la salud, a la muerte, a la pobreza, a la libertad. Y que con todo esto Jesús nos dice que lo que nos trata, bueno, nos deja de aprendizaje es de no perder la fe, de tener siempre fe en que Él está con nosotros, de soltar las cosas y ponerlas en sus manos y la confianza en Él, o sea, que nunca la perdamos. Bueno, eso fue en general lo que Excelente, excelente. Llama la atención, ¿verdad? Porque ellos eran expertos pescadores, conocían todo, pero se llenaron de miedo.
te llenaron de miedo. Dicen los psicólogos que hay 7 tipos de miedo, pero hay un miedo que nos llama, que nos dice, sobre todo en la Sagrada Escritura, es el miedo a ser amado. Jesús nos viene a enseñar no nada más a amar, sino también a ser amado, a dejarnos tocar como Jesús tocó en cada uno de los milagros, a dejarnos tocar, a dejarnos abrazar por el amor del Señor, a decirte, Adriana, Ana Berta, Margarita, Laura, todos, vine por ti, a dar la vida por ti, por amor. Este milagro nos enseña, nos sana, el milagro nos sana del miedo y nos dice, vamos a vivir de la mano del Señor. Excelente, Adriana, muy bien. Te voy a adelantar porque ya nos quedan 5 minutos. Gracias, chicos. Equipo número 4, y aquí nos van a hablar hasta en señas, ¿verdad, Marolina? El equipo número 4 con Clarita, la curación de un sordomudo. Ok. Jesús sana a un sordomudo, es el milagro que nos tocó. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, tenemos 4 puntitos que fueron los que nos llamaron la atención. Uno es que dice, le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. La intercesión. Algún buen amigo o alguien lo llevó e intercedió por él. Entonces, la importancia de que nos dejemos que la gente interceda por nosotros y nosotros seamos intercesores de personas que veamos con necesidades, sobre todo espirituales. Después dice, lo apartaron de la gente. Qué importancia el silencio, el recogimiento para poder entrar en presencia y en oración con Dios nuestro Señor. Y luego, cuando al final le dicen que todo estaba bien hecho, al final todos dijeron, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La confianza absoluta en Dios, en su poder, en sus obras, ¿verdad? Entonces la confianza y fe ciega. Pues no sé si me faltó algo a los del equipo. Este milagro de la curación del sordomudo nos recuerda que hay una enfermedad muy común en nuestros días y en aquellos días. Es la enfermedad de la incomunicación. Y entonces vemos cómo Jesús primero lo cura y lo hace escuchar y después lo hace hablar. Entonces nos invita a no tener esa incomunicación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, que aprendamos a escuchar. Por eso, ¿se acuerdan que en Romanos 10:17 decía, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Entonces, escuchemos a Dios para hablar de Dios. Fíjense qué belleza, qué hermoso, pero también hay personas que viven incomunicadas y nos decía Marolina que está estudiando el lenguaje precisamente de estos seres humanos, de estos hermanitos, y nos va a decir, nos va a enseñar cómo se dice Dios te bendiga en señas. ¿Qué tal? Adelante, Marolina. Tienes que poner la mano así. Ajá. Y hacen hacia arriba porque es hacia Dios. Dios. Y luego, sí, así Dios. Y luego bendiciones. Bajan así las bendiciones. Es una seña muy bonita. Dios te bendiga. Te bendiga. ¿El Dios puede ser con cualquier mano o tiene que ser una mano específica? Es la mano que principalmente, porque yo soy derecha, entonces Dios te bendiga. Qué padre, gracias. Qué hermoso. Vamos al último, gracias Marolina. Vamos al último equipo, por favor. Nati, te interrumpo tantito. Sí. ¿Qué cita bíblica fue la que dijiste, la fe viene del oír? La de Romanos. Si mal no recuerdo mi vida, ahí te lo voy a decir con mucha discreción porque no lo tengo seguro, pero creo que es Romanos 10:17. No estoy segura, ahorita lo checo, mi cielo. O si alguien nos ayuda a checar que dice, la fe viene por el oír. Recuerden que la semana pasada nos dijeron que era un tema imprescindible para poder entrar al reino de Dios, que era la fe.
y les preguntaba, ¿y qué es la fe? Y nos dice en Hebreos, dice la fe es la certeza, ¿verdad? En Hebreos nos dice de la certeza, pero luego dijimos, ¿pero cómo nace la fe? ¿Cómo le hago para que nazca la fe? La fe viene por el oír. Lo tengo, Nati, ¿quieres que te lo lea? Por favor, Claudia, por favor. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Sí estoy bien? Romanos 10. 10, 17. Romanos 10, gracias, 17. Gracias. Romanos 10, 17, lo que se proclama. Pero fíjense, primero la escucha y luego hablar. Nos dijo este milagro del sordomudo, ¿verdad? Cada uno tiene. Y este último milagro también es bien interesante. Y este último milagro también habla de eso mismo, ¿verdad? Porque nos habla del joven que tenía un espíritu impuro y que el padre va y le pide, saca el espíritu impuro de mi hijo. Y le dice, no han podido hacerlo, y le dice, o sea, confío. Le dice, sí confío, pero aumenta mi fe. O sea, necesito más fe, más confianza en ti de que vas a poderlo lograr. Y la pregunta es para la vida, ¿en qué tengo puesta mi fe en la vida diaria? O sea, ante las cosas que pasan, ¿en quién tengo puesta mi fe? ¿Y cuántas veces tenemos necesidad de pedirle a Dios, aumenta mi fe? Porque sentimos que estamos desfalleciendo y necesitamos su ayuda para salir adelante, ¿verdad? Ante ciertas cosas de la vida. Y yo creo que eso tenemos que pedir diariamente. La fe la tenemos, pero aumentanos la fe diariamente. Y esta oración ha quedado ya grabada como una oración cristiana, ¿verdad? Sí creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Este milagro también nos enseña precisamente todo lo que nos acabas de decir, Telma, pero también hay una sanación familiar. Dice la palabra de Dios que serás salvo tú y toda tu casa. Aquí Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está sufriendo esto el muchacho? Y el padre de familia le dice, desde niño. Y hay muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Y le dice el papá, por eso, si puedes hacer algo, y le dice el papá, ten compasión de nosotros, de toda la familia, de nosotros, ayúdanos, Padre Celestial, no nada más a tener yo mi sanidad, sino a tener una sanación familiar. Fíjense y también nos habla de los tiempos de Dios, ¿verdad? Que los tiempos de Dios son perfectos. Ese era el momento indicado. A veces queremos las cosas ya, te lo estoy pide y no me lo das. Y son los tiempos de Dios, son perfectos. Y entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Llevar un enfermo ante Jesús o llevarle a Jesús al enfermo. Es decir, hablar de Jesús para que mi familia sea ese templo, esa iglesia doméstica donde se vive el amor, donde se vive el perdón. Hay una sanación familiar. Sí, eso es muy importante. Sí, adelante. La sanación de los linajes familiares. Siento yo que se ha perdido mucho y se ha deslindado eso. O sea, hay que entender que, es lo que yo les comentaba, que nosotros tenemos, así como heredamos genéticamente características, también heredamos espiritualmente situaciones, ¿sí? No porque Dios sea malo, sino porque ya se hicieron contratos previos con el malo, ¿verdad? Entonces, al contrario, Dios de lo malo saca cosas buenas. Entonces, muchas veces de esas situaciones de ataduras de linaje familiar, que a veces se manifiestan de diferentes maneras, desde situaciones emocionales, situaciones físicas, enfermedades, y Él da la sanación a todo el linaje. Y quisimos ver Lucy y yo este milagro, porque desde que inicia la Sagrada Escritura, desde el Génesis, nos habla de la relación esponsal, nos habla de la familia con Adán y Eva, y va a terminar el Génesis con otra relación esponsal, con las bodas de Dios con el Cordero, las bodas con el Cordero. Por eso es importante la sanación familiar.
Si no hay algún comentario, quisiéramos dar la oración, pero antes quisiéramos pedirle a Ale o algún comentario, alguna sugerencia, algún reclamo. Adelante. Pues yo creo que nada más a mí me gustaría comentar que la fe es paciencia, ¿sí? Que hay que esperar con paciencia y eso significa tener fe, no desesperarnos y siempre estar seguros de que Dios de las cosas nuevas, de las circunstancias de la vida, siempre nos va a traer cosas buenas. Y no pensar mucho, porque a veces nosotros pedimos un milagro, pero ya estamos pensando, ay, pues va a suceder de esta manera, pero luego como, y lo pensamos en términos humanos, pero como para Dios no hay imposibles, hay veces que esas situaciones que ante nuestros ojos humanamente no se puede resolver, Él las resuelve de maneras inesperadas, aunque humanamente diga no se puede resolver, Él las resuelve. Entonces, no pensar, o sea, confiar sin pensar. ¿Sí me explico? Porque Sí, y recuerden que esto es de valientes, porque cuando le pedimos a Dios que nos dé paciencia, Dios no nos va a dar unas gotitas, ahí te va la paciencia. No, nos va a poner en situaciones especiales donde vamos a poner en juego la paciencia. Pero es muy diferente cuando lo haces sola a cuando lo haces de la mano de Dios. Sí. Siempre de la mano de Dios, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que seguir de la mano de Cristo. Sí. Yo voy agregando algo ahí con lo que comentaron ahorita. Dice que cuando Jesús lo sanó, dice, el espíritu salió dando gritos, sacudió violentamente al niño. Entonces quiere decir que Dios lo sanó, pero no le hizo, o sea, no fue nomás de que ya despertó y estuviera bien. El niño sufrió sacudidas porque el demonio lo quería sacar, entonces lo estaba maltratando y al fin se sanó. Entonces muchas veces cuando pedimos la sanación de Dios de algo, pedimos una necesidad, a veces nos va a dar algo de tribulación, algo de dolor para podernos dar la bendición que Él quiere. Entonces ahí es donde entra también la fe de saber, me está pasando esto, pero porque va a venir algo de Dios enorme y que con la fe que debemos de seguir teniendo siempre ante cualquier circunstancia y dificultad, seguir con esa fuerza y esa fe en Dios para que llegue la bendición que estamos esperando y no decaer nunca. Y eso es lo que Jesús les quería enseñar, que ellos esperaban un líder, un Mesías victorioso, bélico, ¿no? Jesús viene a enseñar el camino de la cruz, pero el camino de la cruz que lleva a la glorificación, que lleva a la resurrección. Pues muchísimas gracias de parte de Lucy, de parte mía, muchas gracias. No sé si Ale tenga... Sí, Charito, Bueno, ¿verdad? Sí. Yo quiero comentar nada más que nos invita a esto a que demos lo mejor de nosotros, ¿verdad? Que siempre nos está invitando a la parte del servicio, a que demos sin esperar recibir nada a cambio. Él como quiera siempre está presente en fe, en esperanza, en el amor, pero que nosotros estemos dispuestos a servir en todo. Gracias. Como Él nos enseñó, ¿verdad? La conducta de Él, la conducta nuestra, ese ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más? Ale, ¿estás por ahí? ¿Algún anuncio? ¿Algún comercial? Sí, aquí estoy. Antes de la oración. No, nada más pues agradecer. Yo creo que también el compartir, ahorita lo que decía Charo, ¿no? O sea, todo esto nos tiene que llevar a la acción, ¿verdad? O sea, al ir contemplando, vamos también descubriendo lo que Dios nos está pidiendo a nivel personal. El ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio de contemplación, o sea, de tomar la Sagrada Escritura y entrar, y de ahí bajarlo a mi vida. Entonces, este ejercicio es el que hay que hacer siempre, ¿verdad? A veces no tenemos estos espacios, entonces estos espacios hay que disfrutarlos, porque cuando se dan, ves, o sea, experimentas cómo el corazón se ensancha, ¿no? Entonces hay que aprovechar este ejercicio que la Iglesia nos enseña, que es en sí una lección divina, de ir entrando en los pasajes bíblicos y ir
poco a poco aplicándolos a la vida. Así que pues muchísimas gracias a Nati y a Lucy por conducirnos, ¿no? En este día. Gracias a todos. Okay. Y no hay avisos parroquiales. Pasamos a la oración, chicos. Nos disponemos a la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, Padre misericordioso, te damos las gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque derramas tus bendiciones, tus gracias y tus dones en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que igual que la suegra de Pedro, nos toques y nos des la mano y nos levantes todos los días, Señor, en fe, en esperanza, al igual que nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pido, Padre amado, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí y a sus familias. Y te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias por Ale y gracias por la iglesia. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias. Muy bonita Gracias, clase, Lucy. Gracias. Gracias. Dios